Así es, fíjense, Abraham, después de miles de años que vivió, seguimos recordándolo como un hombre que obedeció a Dios. Y en Hebreos precisamente nos habla, cuando habla de los héroes de la fe, los hombres y mujeres que vivieron según la voluntad de Dios, citan a Abraham y explica lo que es la fe. La fe es la certeza de lo que no se ve, es decir, es la seguridad, es la convicción de una cosa, es que tú estás plenamente convencido de que esto es una realidad porque tienes la plena confianza en que Dios es fiel. Entonces, Dios espera que nuestra fe, nuestra confianza sea manifestada al seguir las instrucciones que Él nos da. Puede decir que tienes fe, pero si no actúas de acuerdo a esa instrucción, pues entonces hay una contradicción. Y ahorita se viene a mi mente la historia de una persona que no sé cómo se les llama, pero que cruzan una cuerda, una riata en un abismo, y luego lo hace llevando una carretilla. Y pregunta, ¿cuántos aquí creen que puedo cruzar de nuevo con la carretilla? Y todos, sí, todos. Levanta la mano, yo sí. A ver, ¿quién se anima a subirse a la carretilla? Yo no. Entonces, no era tanta la fe, ¿verdad? Y exactamente cuando creemos en Dios, tenemos fe, nos subimos a la carretilla. Es decir, la obediencia a la instrucción que Dios nos da, aunque parece peligrosa o difícil o imposible, eso es la fe, cuando creemos y hacemos las cosas que Dios nos pide que hagamos. Y fue lo que hizo precisamente Abraham. La Escritura dice que él salió sin saber a dónde iba. Ahorita contamos con la tecnología, es una gran bendición que tú vas a un lugar, no lo conoces, pero sabes el nombre, sabes la dirección, pones en Google Maps o en Waze, según la aplicación que utilices, y te dice las opciones, las carreteras, los tiempos, y si hay curvas, si hay casetas de cobro, la libre o la de cuota, y tú escoges la que quieras, ¿es cierto? Y hasta con voz te va diciendo, da vuelta a la derecha, en la rotonda tome la tercera salida, que no saben traducir bien, pero bueno, ya le hallas, ¿verdad? Y te va guiando y te lleva al lugar donde vas, ¿es cierto? Qué bendición, qué increíble, ¿verdad? Pero hace tiempo, pues no pasaba eso. De hecho, ahorita me acuerdo de una anécdota también muy interesante que se muestra cuando Dios nos guía, aún sin la ayuda del satélite, sin ninguna aplicación. Estoy hablando del 71, 1971, marzo del 71. ¿Por qué recuerdo bien la fecha? Porque esa fecha me bauticé en el nombre del Señor Jesús. Y en esa fecha vino el pastor Nicolás buscando a mi papá desde Salinas, California, sin saber domicilio, sin saber más de que el nombre de la ciudad, ni siquiera Cañada de Negros, que es una comunidad fácil de ubicar por lo aislado, por lo único del nombre. Él venía a San Francisco del Rincón a buscar a un hermano solamente con su nombre. Él entrando de este lado de León, primero llegó al barrio de Guadalupe. Entonces, a la primera persona que encuentra le dice, oye, estoy buscando a Jesús López Muñoz, ¿no lo conoces? Pues poquito, es mi primo. Fíjese, cito esto porque él venía, como dije, sin domicilio, era solamente el nombre de mi papá. Y a la primera persona que le pregunta, él sabe, es su pariente, es su familiar y lo lleva directamente hasta el rancho. Entonces, cuando Dios nos guía, Él abre camino. Así es. Pero resulta que Abraham no tenía ni el nombre a dónde iba a llegar. Y vamos a leerlo para que veamos cómo él de verdad actuó en fe y que Dios nos llama a cada uno a caminar por fe, que hay un lugar, un destino muy glorioso, muy importante, pero nos falta dar esos pasos en obediencia, dependiendo en su fidelidad. Así es, tener la certidumbre, la confianza de que Dios es amor, de que Dios es bueno y que Él quiere lo mejor para nosotros. Hebreos capítulo 11, versos 6 en delante. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. No dice que es difícil, ¿verdad? Es imposible, no se puede. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa
a los que lo buscan con sinceridad. Qué tremendas verdades en este solo versículo. Por eso la palabra es tan rica y es bendición, es viva y es eficaz. Fíjate nada más. Pero por un lado deja claro sin dudas que si quieres agradar a Dios, el ingrediente principal que debe haber en ti es fe. Fe. Así es. Y luego, todo el que desea acercarse a Dios, bueno, pues estamos aquí porque deseamos acercarnos a Él. Y lo primero es tener claro una convicción de que Él existe, que Él es real. Pero lo otro, y poco se habla de esa parte, es que Él recompensa. Diga conmigo, recompensa. Él paga, Él da, Él premia a los que lo buscan con sinceridad. ¿Cuántos pueden decir que sí? Que así es, que son testigos porque lo han experimentado. Yo lo he experimentado, lo estoy experimentando. Él nos recompensa. Y luego cita primero a Noé. Por la fe Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios, quien le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido. Por su fe, Noé condenó el resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe. Verso 8. Fue por la fe que Abraham no obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Se fue, ¿sin qué? Sin saber a dónde iba. Repítalo conmigo, sin saber a dónde iba. Tú y yo tenemos muchas ventajas sobre Abraham, porque como les dijo el Señor, ustedes saben a dónde voy y saben el camino. Y dijo, pues no sabemos. Y él dice, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Entonces con Él no hay manera de equivocarnos, de extraviarnos. Y en Él estamos, si lo estamos siguiendo a Él, estamos seguros. Hace tiempo leí en una camionetita que le puso atrás, no me sigas porque estoy perdido. Pues a Cristo podemos seguirlo con toda confianza y toda seguridad. En Él no estamos perdidos, en Él estamos seguros, porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Amén. Verso 9. Incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió allí por fe, pues era como un extranjero que vive en carpas. Lo mismo hicieron Isaac, Jacob o Israel, quienes heredaron la misma promesa. Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. Fue por la fe que hasta Sara pudo tener un hijo, a pesar de ser estéril y demasiado anciana. Ella creyó que Dios cumpliría su promesa. Así que una nación entera provino de este solo hombre y esta sola mujer. A veces hay expresiones que parecen machistas, ¿verdad? Como que no toman en cuenta el papel tan importante de la mujer. Tanto uno como otro eran necesarios, así es. Y Dios los llamó a los dos y en los dos es un milagro. Quien estaba casi muerto en cuanto a tener hijos, una nación con tantos habitantes que como las estrellas del cielo y la arena de la orilla del mar es imposible contar. Todas estas personas murieron aún creyendo lo que Dios les había prometido y aunque no recibieron lo prometido. Aquí viene lo interesante. Lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto. Coincidieron en que eran extranjeros y nómadas aquí en este mundo. Es obvio que quienes se expresan así esperan tener su propio país. Si hubieran añorado el país del que salieron, bien podrían haber regresado. Sin embargo, buscaban un lugar mejor, una patria celestial. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Oremos. Padre, gracias por esta lectura. Gracias por las historias de hombres y mujeres de carne y hueso como nosotros, con sentimientos, emociones, pruebas, luchas, y que aferrados a ti pudieron obtener lo que les prometías, pudieron darnos un ejemplo de que se puede. Que hoy, Padre, tu palabra y esta historia nos pueda inspirar a poner toda nuestra fe, nuestra confianza en ti y a caminar en obediencia a ese llamado que nos das. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, lo que agrada a Dios es la fe que tienes. No importa el tamaño, lo importante es que tengamos fe. ¿Así es?
poquita fe, eso es suficiente para que seas del agrado de Dios. Dio ejemplos de cómo Abel ofreció una ofrenda mejor y fue aceptada porque la ofreció con fe. Da testimonio de que Noé se le mandó a hacer algo que en sus tiempos y en el lugar pues era para que todos se rieran de él, pero él estaba actuando en obediencia. Así es. Y luego dice que la hizo para bendecir a su familia, para salvar a su familia. Y ahora el principal personaje es Abraham, que él camina a un lugar que no sabía a dónde iba. Ahora traigo muchas historias que me están recordando y voy a contar otra. Cuando mi papá iba para Estados Unidos, iba con mi abuelo, y que estaban pensando si iban para California o para Texas, estaban indecisos y dijeron, bueno, para donde apunte el guarache. El guarache apuntó para allá y pues para allá se van. Bueno, ni siquiera eso iba a ser Abraham para apuntar el guarache, no, era para donde Dios le iba a dirigir y él no sabía a qué lugar apuntaba el guarache. Pero él confió en que Dios sabía la ruta, el camino, y eso fue lo que hizo. Entonces, aquí habla de confianza, de creer que Dios sabe mejor, sabe lo que es mejor para nosotros y el tiempo oportuno, el tiempo preciso para las cosas. Muchas veces nos esperamos algo y queremos que sean ya. ¿Es cierto? A veces queremos que Dios nos dé paciencia y pedimos, oh, Señor, dame paciencia, pero ya. Hasta cuando la pedimos estamos desesperados, ¿verdad? Entonces, Dios sabe qué es lo mejor y en qué tiempo es el adecuado. Entonces, es una prueba de nuestra fe cuando podemos esperar. Y la fe es el ingrediente indispensable para agradar a Dios. Tenemos que conocer a Dios, ¿verdad? Y saber de su fidelidad. Y conocer a una persona es solamente tratándola, ¿verdad? ¿Cierto? Convivir con ella. Por eso necesitamos convivir con Dios, acercarnos a Dios, leer la Escritura, estar consciente de su presencia. De esa manera Él se revela a nosotros y podemos saber que es un Dios en quien podemos confiar plenamente toda nuestra vida. Nuestra eternidad podemos confiarla en Él porque Él es un Dios bueno. ¿Puede repetirlo conmigo? Dios es un Dios bueno. Así es. Entonces, a veces queremos que cambien las circunstancias que nos rodean y es natural cuando son cosas que nos fastidian, que nos lastiman, que nos ofenden, ¿verdad? Pero tenemos que confiar en que Dios está al pendiente de nosotros y que nos va a dar la salida, la sabiduría para tratar con cada circunstancia y que siempre podamos creer y depender de Él. El hecho de que Abraham saliera, podemos leerlo muy a la ligera, pero piense, ahí está su casa, ahí están sus familias, ahí está su empleo, ahí está su seguridad, ahí está su comodidad. Y a veces eso es lo que nos falta, ¿verdad? Renunciar a ciertas cosas para poder dar el paso de obediencia. O sea, salirte de un lugar inhóspito, un lugar desagradable, pues no nos cuesta tanto, ¿no? Sabemos que vamos a un lugar mejor. Pero él iba a salir a deambular, a caminar, aparentemente sin rumbo, sin dirección, dejando toda su comodidad. Entonces, fe es estar dispuesto a dejar ciertas comodidades, correr muchos riesgos y depender solamente de Dios. ¿Sí? Y eso fue lo que hizo Abraham. Por eso se le llama nada más que el padre de la fe. Se fue sin saber a dónde iba, pero él tenía una conexión, ¿verdad? Una dependencia. No tenía internet, no tenía Google Maps, no tenía el celular, pero tenía una comunión con Dios. Y eso es lo importante, ¿verdad? El que se acerca a Dios es necesario que crea que existe. Acercarnos a Dios sabiendo que existe. Entonces esa cercanía, esa comunión nos va a dar la dirección para que cada paso lo demos en la dirección correcta de acuerdo a donde Él nos lleva. Incluso el otro punto que vemos aquí, verso 9, es que ya estando allí en donde era la tierra, que él no sabía que esa era la tierra que iba a heredar, que era la tierra que se le prometía, allí vivió como extranjero, en carpas, en tiendas de campaña, y que eso hicieron sus hijos y su nieto, Isaac y Jacob. Entonces tú y yo también estamos aquí en este mundo sin ser del mundo y por eso no nos apeguemos tanto a las cosas materiales.
no nos enfoquemos tanto a lo que tenemos, ¿verdad? O a lograr cosas materiales. Necesitamos siempre de saber que hay algo mejor, hay algo eterno, hay algo espiritual en lo cual conviene invertir, que nos conviene gastarnos la vida en extender el reino de Dios y su justicia. Abraham, como lo comentamos, él salió, sí, pero una vez que llegó ahí, aún ahí sabía que había algo más. Dice el verso 9, incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió allí por fe, pues era como un extranjero. También el apóstol nos aconseja que vivamos aquí como extranjeros, que no nos acomodemos al sistema de este mundo, sino que podamos tener siempre en nuestra mente que somos ciudadanos de la patria celestial. Dice el verso 10, Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos. El Señor nos promete, Él dice que en la casa de mi padre, dijo él, hay muchas moradas, hay muchas casas. Y aunque no le guste el morado, no es el morado el color, sino que es la habitación. Dice, y si no fuese así, dice, voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, ustedes estén conmigo. Eso es la gloria, eso es el cielo. Por eso su reino está estableciéndose aquí hoy, porque aquí está su presencia con nosotros, pero hay un lugar mucho mejor. Hay un lugar mucho mejor. Entonces, Abraham caminó por fe y vivió por fe donde él estaba, y él mantuvo esa expectativa de que había algo mejor, y es lo que la escritura una y otra vez nos habla de muchas maneras. Necesitamos tener esa mentalidad, hay algo mucho mejor que lo que estamos pasando hoy. Repito, cuando todo está mal, pues claramente lo queremos, pero cuando todo está bien, aún ahí puede haber algo mejor. Y es lo eterno. Y es aún en lo natural o en lo material, aún hay excelencia, hay algo mucho mejor. En lo espiritual hay más bendiciones cuando estamos más cerca del Señor. Entonces, que Dios nos permita vivir con esa fe. Otra palabra para fe es fidelidad. Y eso creo que es algo muy raro en estos días, ¿verdad? Y Dios espera que le seamos fieles a Él y vivamos con esa fidelidad, esa dependencia a Él, y que eso nos mantenga en obediencia en momentos complicados, en momentos difíciles. Cuando somos tentados a hacer otra cosa, podamos seguir dependiendo de Él. El punto siguiente es que después de tener un compromiso con Dios, de serle fiel, viene entonces una confirmación. El verso 11 nos habla de Sara. Fue por la fe que hasta Sara pudo tener un hijo, a pesar de dos cosas. ¿Cuál era una? En primer lugar, era estéril. Aunque estuviera joven, era estéril. Pero aunado a eso, es que ya estaba anciana, ya había pasado el tiempo. Entonces, es donde Dios muestra su poder, su gracia, ¿verdad? Cuando humanamente las cosas son imposibles. Para el hombre puede ser imposible muchas cosas, pero para el que cree, no escuché bien, para el que cree, todo le es posible, porque para Dios no hay nada imposible. Y entonces él le hace esa promesa, y repito, hace rato lo dije, ¿verdad? Que tenemos a héroes de la fe, tenemos hombres y mujeres que son un ejemplo, pero la Biblia no esconde también las debilidades y la humanidad de estos patriarcas, esas matriarcas, hombres y mujeres de fe. En el caso de Sara, Sara se rió, y no de alegría, de esperanza, sino de hasta crees. Hasta crees. Ella no la creía, obviamente. ¿Por qué? Dos cosas ya las leímos. ¿Qué? Era estéril y además vieja. Ya había pasado el tiempo en que su organismo tuviera la capacidad de reproducir vida. Entonces, ella se rió. Y Abraham también dudó. Antes de que naciera Isaac, dice Sara, pues no viene la promesa, y pues aquí está mi sierva, acuéstate con ella, con Agar. Y Abraham huyó obediente. No oró, no le preguntó a Dios, no lo cuestionó. Y ahí está el problema ahorita, la guerra en Israel. Ismael contra
Israel. Desde entonces está la pugna, porque los dos vienen de Abraham, los dos dicen somos hijos de la promesa, porque los dos dicen que son en nombre de Dios. Nuestra parte como iglesia es orar que venga la paz en esa región y en todo el mundo. Así es, nuestra parte es orar. Pero ahí está un ejemplo claro de cuando actuamos en la carne, cuando queremos ayudarle a Dios, cuando anticipamos las cosas, la regamos, ¿eh? Y aunque Dios nos perdona, vienen consecuencias. Fíjate, qué consecuencias tan terribles hasta el día de hoy por adelantarse, por no esperar en Dios, por no hacer las cosas a la forma de Dios, sino a la manera humana. Entonces lo cito esto porque luego a veces decimos, es que él era Abraham y yo, pues no, pues yo soy José. Pues Abraham la regó. Una vez por salvar su pellejo, dijo que ella no era su esposa. Y no una vez, 2 o 3 veces. Qué amor, ¿verdad? Tremendo. Por salvar su pellejo, mintió y dijo que no era su esposa, que era su hermana. Entonces, estoy diciendo esto porque si nos inspira ciertamente el ejemplo de personas, no, la Biblia no esconde también sus debilidades, las errores que como humanos cometieron, ¿verdad? Y eso también nos inspira, no nos da permiso para pecar, sino que ahí está, ¿verdad? Y es un Dios de gracia y de misericordia, es por fe, pero cada vez que la regamos, sí, Dios nos perdona, pero hay una consecuencia, la cual no es quitada. Y entonces ahí es donde precisamente tenemos que estar más atentos, más despiertos. El otro día platicaba con unas personas que me comentaban de los errores que habían cometido en algunas decisiones y decía, ahora sí vamos a orar antes de tomar una decisión, ahora sí vamos a orar. Pues qué bueno que aprendamos, ¿verdad? Porque a veces nos va mal porque no buscamos a Dios y no aprendemos la lección. El asunto es que aprendamos la lección, ¿verdad? Y ahí está precisamente hablando de este incidente y de otros, dice la escritura, lo que antes se escribió para nuestra enseñanza se escribió, para que por la paciencia y por la consolación de las escrituras tengamos, ¿qué cosa? Esperanza. Sí se puede, si Él lo logró, yo también lo puedo hacer. Entonces, siguiendo pues la lectura, vemos que Dios nos ha llamado, a cada quien nos ha llamado a salir de cierta comodidad, a salir de cierta dependencia humana, ¿verdad? Porque Dios nos quiere mostrar algo más glorioso. El otro día, creo que el miércoles les compartí que tuve un sueño, y no porque cené mucho, y soñé que habíamos desempolvado las sillas, y las conté, son 50 más o menos. ¿Saben que están ahí 50 sillas? Poquito más, que gracias que ya me dio con el dato. Pues, bueno, dije, pues ya, bueno, soñé que las habíamos desempolvado y que estaban colocadas y llenas de personas aquí. Le conté al hermano Raúl y dice, mire pastor, hasta se me enchina el pellejo. Y me enseñó la mano y sí, la tiene así chinita. A mí también se me está enchinando ahorita. Y les cuento porque yo creo que es un sueño que se va a hacer realidad pronto. Pero para eso tendremos que hacer algunas cosas, al menos 2. ¿Cuál es una? Dar un paso de fe y desempolvarlas. Y luego Dios me dio una idea de que invite a los que quisieran participar en esto y cada uno baje una silla y la desempolve. No sé si alguien de aquí tiene un amigo o un familiar que quisiera que estuviera aquí disfrutando de esta reunión. Levante la mano el que tiene a alguien que quisiera, un conocido, un amigo que quisiera que estuviera aquí. Bueno, tiene ahí ya la silla. Ahí está la silla para que usted lo invite y le diga, mira, ahí tengo una silla que desempolvé, hasta la perfumé. Te invito para que vengas. ¿Ya no les gustó eso, eh? Qué bueno, porque no ves, queremos que el pastor haga todo, ¿verdad? O que el grupo de alabanza o que los demás hagan todo. No, eso nos toca a nosotros, a cada uno.
El pastor instruye y guía. Las ovejas son las que traen ovejas. Por eso me gusta ser pastor. Porque a las ovejas dan lana y dan leche y dan ovejas. Ya no les gustó. Entonces, hay otro paso que creo que vamos a hacer, y los que levantaron la mano pueden decir: ya no la levanto. ¿Cuántos levantaron la mano? ¿La pueden volver a levantar? ¿Aún con la condición de que les toca desempolvar la silla? Bueno, falta otra condición. Es que van a anotar ese nombre de esa persona en su libreta, en un lugar donde puedan verlo, y orar todos los días por esa persona. Aunque sea un segundo, un minuto, no importa. Menciona el nombre y dile: Señor, bendice a X persona. Yo quiero que Él te conozca y quiero invitarlo a casa de oración a que sea parte de esta celebración, porque la verdad disfruto cada reunión. Yo disfruto cada reunión. El miércoles anterior al pasado falté por un curso que tenía y qué decepción. O sea, yo no estaba a gusto con el curso y yo quería estar aquí y espero no volver a hacerlo, porque la verdad a mí es un gusto, una alegría reunirme con los que se reúnen a alabar a Dios, porque en verdad yo disfruto y experimento cómo Dios envía bendición y vida eterna cuando nos congregamos. Entonces, esto es un privilegio o algo que Dios quiere que otros hagan también. Entonces, 3 cosas que vamos a hacer. ¿Cuál es? Bajar una silla, desempolvarla, y luego orar por esa persona todos los días. Y Dios va a hacer hasta lo imposible. Personas que tú pensabas que no podían venir al Señor, Dios va a traerla, porque para Dios no hay nada imposible. El Señor es bueno, Él es fiel y Él nos ha bendecido para que seamos bendición para otros. Es un principio, desde Abraham se le dio: te voy a bendecir para que seas bendición para otros. En tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. Hay familias que van a ser bendecidas por ti, por mí. Amén. Sí, Señor. Y vamos a permanecer así como Abraham permaneció, creyendo en su fidelidad. Dios va a confirmar este paso de fe, ¿verdad? Él va a ser honrado porque son pasos de fe, y la fe es lo que agrada a Dios, ¿es cierto? Y estamos actuando de acuerdo al corazón de Él, que Él quiere que ninguno se pierda. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Queremos lo que Él quiere. Esas son las oraciones que Dios contesta, que están alineadas a su voluntad, y que su voluntad es agradable, es perfecta. Amén. Entonces Dios nos ha llamado como ha llamado a Abraham. Para hacer esto, como dije, Abraham tuvo que dejar cierta comodidad, cierta seguridad, y tú y yo tenemos que también que despertar quizás un poco más temprano para que nos dé tiempo a orar, ¿verdad? Para buscar a Dios y acercarnos a Él. Va a tener que dejar de ver alguna serie, alguna película, no sé, para poder sentarse a leer su Biblia con tranquilidad. Tener tiempo de tomar anotaciones, a escribir su pregunta, escribir su duda y pedirle a Dios que le revele. Último punto y ya estamos concluyendo. Verso 16. Sin embargo, buscaban un lugar mejor, una patria celestial. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Por eso, ¿verdad? Esta es la fe del cristiano, del creyente. Hay algo mejor. Lo mejor está por venir. No es solamente una frase bonita, es algo que dice la Biblia. Dios les ha preparado. Ya tiene preparado para ti, para mí, un lugar mucho mejor. Jesucristo, las últimas palabras que dijo en la cruz, no sé si las recuerdan, fue: consumado es. Todo lo que Dios tenía que hacer para la reconciliación, para traernos a su camino, a su presencia, ya lo realizó Jesucristo. Lo que sigue ahora le toca a la iglesia, nos toca a nosotros, es esparcir el evangelio, dar las buenas nuevas de salvación, desempolvar las llantas, las sillas. Pues también las llantas hay que echar un trotecito dobles para que se desempolven. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que a Dios se acerca, ¿el que Dios qué?
se acerca, crea que existe, crea que le hay y que además es galardonador. Ustedes no saben el gozo, la alegría que se experimenta cuando llamas a una persona a Cristo. Bueno, muchos sí lo saben. ¿Y por qué dejamos de experimentar ese gozo, esa alegría? El otro día estaban jugando mis nietas de David y mi nieto de Daniel, y estaban tan felices. Y vino a mi mente, así nos ve Dios cuando estamos como hermanos en armonía, ¿verdad? Y también una lección, cuando llegaron, ya estaban ahí, estamos festejando los 2 años de Nicolás, mi nieto. Y llegó David con sus hijas y Nico es una expresión de alegría, de júbilo. ¿Con cuánta razón dijo el Señor que los que no fuéramos como niños? Expresivos, disfruta el momento. Ahí envía el Señor bendición y vida eterna. Pues Dios quiere que vivamos como familia, pero hay otros que tienen que venir a ser parte de su familia. Así es. El Señor dijo, consumado es, la parte mía y tuya es creer que ya está abierto el camino y escuchar la voz que nos dice ya, sal y tráelos. Invítalos, fuérzalos a que entren, porque su casa tiene que llenarse. Dice Mateo 6:33, busquen el reino de Dios por encima de todo. Lo demás, por todo lo demás, y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesitan. La traducción del lenguaje actual dice así: lo más importante es que reconozcan a Dios como el único Rey y que hagan lo que Él les pide. Dios les dará a su tiempo todo lo que necesitan. Esa traducción es preciosa porque ya no tienes que preguntarte que cómo es buscar el reino de Dios, o qué es una vida justa, o qué es su justicia. ¿Qué es buscar su reino? Lo leo de nuevo. Lo más importante es que reconozcan a Dios como el único Rey. Cuando decimos Jesús es mi Señor, eso nos trae salvación. Ahora, decirlo y no hacerlo, pues no se efectuó entonces la salvación. Abraham dijo, el Señor es mi, no lo dijo, pero lo actuó como que Dios era su rey. Y cuando dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, la tierra que te mostraré, él salió, obedeció, aún sin saber a dónde iba. Tú y yo tenemos muchas ventajas sobre Abraham. Conocemos a Jesús, que Él es el camino, es la verdad, es la vida. Entonces sabemos a dónde vamos. Además, Él prometió acompañarnos, guiarnos, estar con nosotros. Un guía es mejor que un mapa, ¿verdad que sí? Mejor que Google Maps, mejor que Waze, que te dice hay un accidente, hay policía. Es mejor que eso, porque ahí va contigo. Si tropiezas, te levanta y Él sabe exactamente lo que hay delante y nos va a guiar muy bien. Entonces, eso es lo más importante es reconocerlo como nuestro Rey, y eso entonces nos lleva a hacer lo que Él nos pide, y entonces a su tiempo dará lo que necesitamos. Una versión más dice así, ese versículo es la versión Dios habla hoy. Por lo tanto, pongan toda su atención en el reino de los cielos y en hacer lo que es justo ante Dios, y recibirán también todas estas cosas. Buscar el reino de Dios, amar su presencia, amar a quienes nos rodean, amar su iglesia. Para eso se requiere fe. Actuar para construir nuestra relación con Dios, con los demás, con la iglesia. Esto a veces queremos que sea inmediato el resultado, pero hay que sembrar, hay que regar, hay que cultivar y esperar. Y viene el fruto. Vamos a estar de pie y darle gracias a Dios, porque así como Dios llamó a Abraham, te está llamando a ti y a mí, como iglesia, a salir de ese letargo, de ese confort, y caminar en fe y por fe a donde Él nos está guiando, a realizar aquellas tareas que nos ha asignado y que las habíamos aplazado para no sé cuándo. Podemos vernos como hijos de Dios, como hijos de Abraham, caminar por fe. ¿Es cierto? Y no solamente que miraremos todas las sillas llenas, ya colocadas, sino que también en un futuro muy próximo tener 2 reuniones porque no cabemos en una. Estoy profetizando. Espero que pronto no solamente estén todas puestas y llenas, sino también que tengamos la necesidad de hacer 2 reuniones porque no cabremos en una.
Eso merece un aplauso para el Señor. Sí, amén. El verso central es Hebreos 11:6 y dice así: porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Para ser amigos de Dios hay que creer que Él existe y que sabe premiar a los que buscan su amistad. Es Hebreos 11:6 en la traducción del lenguaje actual. Antes de cerrar, quisiera leerles Romanos 4, que también hace alusión a Abraham. Así que la promesa se recibe por medio de la fe. Es un regalo inmerecido. Y vivamos o no de acuerdo a la ley de Moisés, todos estamos seguros de recibir esta promesa si tenemos una fe como la de Abraham, quien es el padre de todos los que creen. A eso se refieren las Escrituras cuando citan lo que dijo Dios. Te hice padre de muchas naciones. Esto sucedió porque Abraham creyó a Dios, que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. Aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído en que llegaría a ser padre de muchas naciones. Pues Dios le había dicho: esta es la cantidad de descendientes que tendrás. Y la fe de Abraham no se debilitó, a pesar de que él reconocía que por tener unos 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. Abraham, verso 20, siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. Qué bonito. Agradamos a Dios cuando tenemos fe. Dios es glorificado cuando tenemos fe. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir lo que promete. ¿Cuántos están convencidos? Digan conmigo estas palabras. Yo estoy plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. Amén. Y debido a su fe, Dios lo consideró justo o lo justificó. Y el hecho de que Dios lo considerara justo no fue solo para beneficio de Abraham, sino que quedó escrito también para nosotros, para nuestro beneficio, porque nos asegura que Dios nos considera justos a nosotros también, si creemos en Él, quien levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor. Y concluye este capítulo 4 de Romanos diciendo en un versículo: ¿por qué tenemos lo que tenemos? ¿Por qué somos lo que somos? Y es gracias a lo que Jesucristo hizo. Y dice: Él fue entregado a la muerte por causa de mis pecados y resucitado para hacernos justos ante Dios. La forma que tú puedes estar en paz con Dios y en paz contigo es que reconozcas que eres pecador. Reconozcamos que le hemos regado. Abraham la regó, Sara la regó, yo la riego cada rato. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad. Y creo sus promesas y Él me levanta y sigo caminando.